Ya, ahora sí. Compartamos la diapositiva. Ya. Demografía en el Perú. Primero definamos qué cosa es la demografía. Ustedes más o menos han tenido una idea con la respuesta que me dieron. Ya, dijimos que es una ciencia social. Ahora un momentito. Ya hemos dicho que es una ciencia social. ¿Ok? Es una ciencia social que estudia estadísticamente, ¿ah? Ojo, la demografía necesita de la estadística para estudiar las poblaciones humanas. Si no existiese la estadística, sería muy complicado para la demografía estudiar a las poblaciones, ¿no es cierto?, a nivel mundial. ¿Y por qué no decir en un país? Entonces, la demografía, ¿cómo se llama? Le debe mucho, ojo, le debe mucho a la estadística. Y tú sabes que la estadística es una ciencia matemática, ¿no? La estadística tiene que ver mucho con la matemática. Entonces, la demografía está muy vinculada al ámbito de las matemáticas a través de la estadística. Entonces, por lo tanto, la demografía ya sabemos que es una ciencia social que va a estudiar estadísticamente la evolución, la estructura y la distribución de la población humana en un determinado territorio. Voy a volverte a repetir. La demografía es una ciencia social que estudia estadísticamente, es decir, valiéndose de las matemáticas, la evolución, ojo, la evolución, estructura y distribución de la población. Por lo tanto, la demografía es un estudio cuantitativo, no cualitativo. Repito, las conclusiones de la demografía son cuantitativas, es decir, la información la va a convertir en números, en porcentajes. ¿Ok? Entonces, la demografía no te va a brindar información cualitativa, sino cuantitativa, es decir, información procesada en números, en porcentajes, tasas y variables. Requiere de cuadros, ¿no es cierto? Todo eso es estudio estadístico. Eso es lo que tú tienes que tener muy en claro. La demografía, chicos, no es cualquier tipo de estudio. Es un estudio cuantitativo. Es un estudio estadístico. Repito, porcentajes, números y tasas sobre la población humana en un determinado territorio. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué instrumento utiliza la ciencia demográfica para recabar información de las poblaciones y luego convertirla en números a través de la estadística? Son los censos. Por lo tanto, los censos es el instrumento que utiliza la demografía para obtener la información estadística de las poblaciones. Entonces, toda esa información que proporciona el censo, ¿qué hacen los demógrafos? Lo van a convertir en números, en porcentajes. Quiere decir, lo van a cuantificar. Y eso es la información demográfica. En el Perú, ¿quién se encarga de realizar la recopilación y procesamiento de la información demográfica? Es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, también conocido como INEI. Si tú quieres información demográfica del Perú, ¿a qué organismo tienes que acudir? Al INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ellos se encargan de eso. ¿Ok? Es más, el INEI cada cierto tiempo realiza los censos. ¿En qué año se realizó el último censo en el Perú? Si no me equivoco, en el 2017. Y ahí estuvo presente el trabajo del INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Entonces, cualquier gobernante, cualquier autoridad, cualquier investigador, cualquier persona
que necesite información demográfica en nuestro país, tiene que acudir a la plataforma o a las instalaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática si quiere acceder a ella. ¿Ok? Voy a detenerme un momento y te voy a hacer algunas preguntas a ver si me has entendido. A ver, detengámonos. Vamos a ver hasta acá. Ya. ¿Hasta acá me han comprendido todos? ¿Me han entendido hasta acá todos? Ya. Muy bien. Entonces, a ver, chicos. Repito. ¿Cómo se llama, por lo tanto, la ciencia social que estudia estadísticamente a la población humana? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se llama, chicos? Demografía. Demografía. Correcto, esa es la demografía. Correcto, esa es la demografía. Así es, lo tengo acá. Esa es la demografía. Eso ya está claro. Ya, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. La demografía elabora información cuantitativa o información cualitativa. Cuantitativa. Correcto. Te va a brindar una información cuantitativa, es decir, porcentajes y números o tasas. Ya, muy bien. Ahora, ¿cuáles son los tres aspectos de la población humana que la demografía va a estudiar estadísticamente? ¿Cuáles son los tres aspectos de la población humana que la demografía va a estudiar estadísticamente? Mencioné tres aspectos. ¿Cuáles son? Primero. La evolución, la estructura y la distribución. Su dimensión, estructura y evolución. Correcto, muy bien. La estructura, la evolución, ¿no es cierto? La estructura, la evolución, la distribución de las poblaciones humanas. Y todo eso lo va a hacer estadísticamente. Ya, muy bien. Creo que hasta acá ya hemos entendido qué cosa es lo que hace la ciencia demográfica. Y tú sabías que esa también es una carrera universitaria. Si no me equivoco, me parece que también es una carrera, es una profesión. La demografía. Y no es cualquier cosa, no es cualquier cosa ser un científico demográfico. Ya no es cualquier carrera. La demografía es muy importante para países como el Perú. Ya, muy bien. A ver, señorita González Rojas, ¿me escucha, González Rojas? Sí, profe. Ya, González Rojas. ¿Cómo se llama el instrumento que utiliza la demografía para recabar información estadística de las poblaciones? La INE. La INE. ¿Cómo se llama? Yo sé que tú tienes ahí la respuesta, González Rojas. ¿Cómo se llama el instrumento que le permite a la demografía recabar información estadística de las poblaciones? Está facilito, González. ¿Cómo se llama ese instrumento? La INE. No, pero ¿cómo se llama el instrumento que utiliza la demografía para recabar información? El INEI es el organismo, pero ¿cómo se llama el instrumento que utiliza la demografía para recabar esa información? ¿Cómo se llama? Van de puerta en puerta, tocan las puertas y les preguntan, a ver, ¿cuántas personas viven en esta casa? ¿La casa es alquilada? ¿El censo? Claro, pues hija, el censo, pues. El censo, ojo, el censo es el instrumento que utiliza la demografía para recabar la información estadística de la población. ¿Cómo crees tú, González Rojas, que el científico demográfico va a obtener información si no hay censos? Entonces, ¿qué hacen los demógrafos? Van de casa en casa y preguntan, ¿cuántas personas viven en este lugar? ¿La casa es alquilada? ¿Son propietarios? En esta casa, ¿cuántos hombres viven? ¿Cuántas mujeres?
¿Cuántos adolescentes? ¿Cuántos ancianos? ¿Cuántos niños? Ya, pues, eso es lo que hace un censo, ¿no es cierto? En el distrito de Puente Piedra, ¿cuántos colegios públicos hay? ¿Cuántos colegios estatales, privados hay? Eso también es información estadística, ¿sí o no? ¿Cuántos mercados de abastos tiene el distrito de Puente Piedra? Ya, eso también la demografía recaba esa información y luego lo convierte estadísticamente en porcentajes, en números. ¿Te das cuenta de la importancia de los censos? Recabar información estadística acerca de las poblaciones. Ya, chicos, ¿y cómo se llama el organismo que en el Perú se encarga de recabar la información demográfica a través de los censos? ¿Cómo se le llama este organismo? INEI. El INEI. ¿Qué significa INEI? ¿Qué significa? Instituto Nacional Instituto de de Estadística e Informática. Correcto, Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Te das cuenta de la estadística? Porque es importante para la demografía, porque toda esa información la va a convertir en números. Y eso ya es matemáticas. Su compañero me está haciendo una pregunta. La demografía es muy importante y por eso que también es una carrera. Si tú te metes a estudiar demografía, tienes que ser un buen matemático. Necesariamente necesitas ser un buen matemático para poder procesar toda esa información. Pero aparte de eso, hay programas que facilitan las cosas, que también permiten convertir esa información en datos. Hay programas en computadora que aún más facilitan ese trabajo, ¿no? Ya, ahora, esto es una pregunta general para todos. ¿Por qué tú crees que la información demográfica es importante para un gobierno o para el Estado? ¿Por qué tú crees que para un Estado es importante contar con información demográfica? ¿Usted qué me respondería? ¿Por qué tú crees que es importante que un gobierno, un Estado, cuente con información demográfica? ¿Cuál crees tú que sería la utilidad? ¿Quién me respondería? A ver, ¿por qué tú crees que es importante? Ya, muy bien, Guamato. Muy bien, Guamato, para saber cuáles son las necesidades básicas de la población y cómo resolverlas. Bueno, tu respuesta, Guamato. Así es. ¿Cuántas personas hay en el Perú? ¿Y cuáles son sus necesidades? Y la manera de cómo resolverlas. Claro, así es. ¿Qué cosas le faltan más a las poblaciones? ¿Te das cuenta por qué es importante la información demográfica? Muy bien, Guamato. Excelente. ¿Quién más me daría otra respuesta? ¿Por qué más tú crees que es importante la información demográfica? A ver, ¿quién me responde? A ver. ¿Qué pasaría si un gobierno no cuenta con información demográfica? ¿Qué pasaría con un gobierno si no cuenta con información demográfica? ¿Qué pasaría si un Estado no realiza censos? ¿No sabría la cantidad de personas que están viviendo en un lugar o...? Ya. Habría sobrepoblación y además el gobierno no sabría dónde hacer nuevas obras para beneficiar a las personas que necesitan. Ya. ¿Tú crees que un gobierno que no tenga información demográfica podrá tomar buenas decisiones? Cuando tú tomas una decisión, primero, ¿qué cosa es lo que haces? Tú para tomar una decisión, ¿qué cosa es lo primero que haces? ¿Tú decides a la loca? ¿O primero qué cosa tú haces antes de tomar una decisión a favor o en contra? ¿Qué es lo primero que tú haces? A ver, si me respondes, a ver. Antes de tomar una decisión, ¿qué es lo primero que haces tú? Para decir si estás a favor o en contra. ¿Qué es lo primero que harías?
No, mi pregunta te la hago de manera personal. Imaginémonos que cada uno de ustedes va a tomar una decisión muy importante en sus vidas. Cada uno de ustedes. Ya. ¿Qué es lo primero que harían cada uno de ustedes antes de tomar esa decisión que va a tener un gran impacto en tu futuro? ¿Qué es lo primero que harías? Te lo estoy preguntando de manera individual. ¿Tú buscarías primero información o no? Primero no buscarías información, buscarías primero conversar, saber de qué se trata, ¿sí o no? ¿Te informarías? ¿Buscarías saber de qué se trata, como dice Eugenio, conocer de qué cosa es, conversar con otras personas? ¿No crees que es lo más correcto? Y luego de ahí, ¿qué cosa haces? Tomas una decisión, sí o no. Ya, lo voy a hacer. O no me conviene, no lo hago, porque sé que esto me va a perjudicar. ¿Sí o no? Igualito. Un gobernante debería primero tener información para tomar una decisión. Más aún, si esta decisión o perjudica o beneficia a todo un país. Entonces, una de esas informaciones que necesita un Estado y un gobierno es la información demográfica. Entonces, con esta información demográfica, vas a ver cuáles son las necesidades, cuáles son las carencias que tiene la población y cuál debe ser la prioridad. De repente se necesitan más colegios o más hospitales o más programas de apoyo social a los más necesitados. O sea que sí que la información demográfica no es asunto de hacer el censo y guardar la información, sino que esta información tiene una aplicación en las políticas del Estado y las políticas de gobierno. Y esa es la información demográfica. ¿Te das cuenta cuán importante, ¿no es cierto?, es contar con todos estos elementos, sobre todo a nivel de políticas en un país. Ya. ¿Me han entendido hasta acá? ¿Me han comprendido? Ya. Ahora, lo que te voy a explicar a continuación va a ser demografía en el Perú, porque ya lo hemos visto de manera general. Ya. Ahora vamos a aterrizar en nuestro país. Vamos a estudiar algunos aspectos de la población peruana. Ya no te preocupes, Juan Marto. Ya. Ahora vamos a estudiar algunos aspectos de la población peruana. Ya. La señorita Araceli tiene su cámara apagada, al igual que Aguirre, Córdoba, Jurado, Huamacto, Mancilla, Cuba, Eugenio, Paucar, Andagua, que ya ingresó, creo ahorita, ha ingresado Andagua, al igual que el alumno Jurado Lozano, porque hay algunos alumnos que han ingresado. Ya, ingresó, chicos. Ingo Vía, ¿dónde está? Mancilla, Mendoza. Ahí también la vio la alumna Paucar. Ya. Ahí también está Paucar. Araceli está, no está Anjali. Anjali es la que no ingresa. Ya, correcto. Paucar, Guamato, Reyes, Vilca. ¿Estás ahí, Anjali? Anjali no dice nada. ¿Estás ahí, Anjali? ¿Me escuchas? Anjali, Araceli, ahí está Araceli. Anjali, ¿sigues ahí? Parece que tú estás teniendo problemas con el internet. Ya, bueno, vamos. Ya, ahora vamos a explicarte algunos aspectos de la población peruana. Y vamos a seguir con las preguntas. Ya. Dice, principales indicadores de la población peruana. Ya. Para estudiar una población se utilizan indicadores, los llamados indicadores demográficos. Ya. Te voy a explicar cuáles son los indicadores demográficos más utilizados para estudiar la población en el Perú.
Y vamos a comenzar con uno de esos indicadores. Ya. Tenemos un indicador llamado población absoluta. Ya. Primero definamos qué cosa es la población absoluta, porque este es un indicador demográfico. Recuerda que para estudiar la población se necesitan indicadores. Ya. Vamos a explicarte qué cosa es la población absoluta. Ya. Chicos, la población absoluta es el número total de habitantes en un determinado territorio. Puede ser en un país, en una región, en un departamento, una provincia o un distrito. Entonces, al número total de habitantes en un territorio se le conoce como población absoluta. Ese es un indicador demográfico. ¿Ok? Muy bien. ¿A cuánto equivale la población absoluta del Perú? Según el último censo del 2017, es de 32.625.948 habitantes. Ya. Ese es el número de habitantes que tiene actualmente el Perú. 32.625.948. Estamos ya por alcanzar los 33 millones de habitantes. ¿Te das cuenta que el Perú no es un país superpoblado? El Perú no es un país superpoblado. Lo que pasa es que en el Perú la población no está adecuadamente distribuida. En el Perú el problema no es de la población, sino cómo está distribuida a lo largo de todo el territorio nacional. Por eso que hay regiones con más población y regiones con menos población. Entonces el Perú no es un país superpoblado si lo comparamos con China, India, que son países superpoblados, o se lo comparamos con Japón. Esos países sí son superpoblados. El Perú no es, no lo es, no está dentro de esa categoría. Ya. ¿A cuánto equivale la población absoluta de la provincia de Lima? 9.847.000 habitantes. O sea, quiere decir que la provincia de Lima concentra casi 10 millones de habitantes. Estamos hablando del 29,8% de la población peruana. Si lo redondeamos, chicos, el 30% de la población peruana está concentrada en la provincia de Lima. Ojo, te das cuenta que el problema es distribución. El 30% aproximadamente de la población peruana vive en la provincia de Lima. Estamos hablando cerca de 10 millones de habitantes. Mira, si estamos hablando de 32.625.948 habitantes en el Perú, cerca de 10 millones, fíjate, casi cerca de 10 millones viven solamente en la provincia de Lima. Estamos hablando casi el 30%. Por eso es que la provincia de Lima tiene bastante peso, pues tiene bastante peso, sobre todo en un proceso electoral, porque acá está concentrada la mayor parte de la población peruana. Por eso que para un candidato en un proceso electoral es básico dominar en la Plaza de Lima, porque acá tienes garantizado una buena cantidad de votos, porque estamos hablando casi el 30% de la población peruana. Y acá está concentrada la mayor parte de electores a nivel nacional. ¿Ya? Esta sería la población absoluta. Muy bien. Y ahora, otro indicador demográfico que se utiliza para estudiar la población peruana. Población relativa o densidad poblacional. ¿Qué cosa es la población relativa o densidad poblacional? En este caso nos referimos al número de habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Cuántos habitantes por kilómetro cuadrado tenemos? Ya, esa es densidad poblacional o población relativa. Ya. ¿A cuánto equivale la densidad poblacional en el Perú? 26 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea que sigue en el Perú, por cada kilómetro cuadrado hay 26 habitantes. Esa es nuestra densidad, ¿no? Ahora, la gobernación regional con mayor densidad poblacional en el Perú es el Callao.
con 5.355 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahí sí la cosa cambia, ¿no? El Callao es el lugar del Perú que tiene más personas por kilómetros cuadrados. Estamos hablando de 5.355 habitantes por cada kilómetro cuadrado. ¿Y qué parte del Perú tiene menos personas por kilómetro cuadrado? Nos referimos a Madre de Dios, con 1,4 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, estamos hablando que Madre de Dios, una persona por kilómetro cuadrado. Y si lo comparamos con el Callao, estamos hablando de 5.355 personas por cada kilómetro cuadrado. Ya, esta es la densidad poblacional que tiene nuestro país, o también conocido como población relativa. En el siguiente bloque, yo te voy a explicar qué cosa es la tasa de natalidad. Pero por la imagen que tú ves de este recién nacido, ya más o menos algunos estarán imaginando qué cosa es la tasa de natalidad, que es otro indicador demográfico que se utiliza para estudiar las poblaciones, sobre todo poblaciones como la del Perú. Ya. Voy a detenerme acá y vamos a identificar. Escuchen. A ver, chicos. ¿Cómo se llama el indicador demográfico que indica el número total de habitantes en un determinado territorio? ¿Cómo se llama ese indicador? ¿Ya? Población absoluta. Correcto. Este indicador se le llama la población absoluta. Muy bien. Esa es la población absoluta. Muy bien, jovencitos. Ya. ¿Dónde está concentrado el 30% de la población en el Perú? Correcto, ¿no? En la provincia de Lima está concentrado el 30% de la población peruana. Ya. Vamos a otro indicador, identificando. ¿Cómo se llama el indicador demográfico que indica el número de habitantes por kilómetro cuadrado? ¿Cómo se llama ese indicador? ¿Qué es el número de habitantes por kilómetro cuadrado? Población relativa. Ya, se le llama población relativa. Pero ¿qué otro nombre también recibe la población relativa? ¿Con qué otro nombre también se le conoce? Como densidad poblacional. Correcto, esa es la densidad poblacional. Muy bien, ya. ¿Qué departamento del Perú tiene la menor densidad poblacional? Callao. Que tiene la menor. ¿Qué parte del Perú tiene la menor densidad poblacional? Es decir, que tiene menos personas por kilómetro cuadrado. Madre de Dios. ¿Sí o no? ¿Y qué parte del Perú tiene más personas por kilómetro cuadrado? ¿Qué parte del Perú tiene más personas por kilómetro cuadrado? En este caso estamos hablando del Callao. Correcto, la provincia constitucional del Callao tiene más personas por kilómetro cuadrado. Ya. A ver, chicos. De acuerdo a la imagen que tú has visto, ¿qué cosa crees tú que será la tasa de natalidad? A partir de la foto que te he mostrado, ¿qué cosa crees tú que será la tasa de natalidad? Que es otro indicador demográfico. ¿Qué cosa crees tú que será la tasa de natalidad? Te he mostrado la fotografía, ¿no? ¿Qué cosa? Y a partir de esa fotografía, ¿qué cosa crees que será la tasa de natalidad? ¿El número de qué? De nacidos. Correcto. El número de nacimientos. Ya. El número de nacimientos, correcto, por cada 1.000 habitantes sería la tasa de natalidad. Y eso vamos a verlo en el segundo bloque. Ya, como nos queda menos de un minuto, vamos a ingresar a una nueva sesión. Todos tienen que regresar sí o sí, porque en este segundo bloque voy a explicarlo lo del día del logro. Si tú ya no regresas, ya no va a haber manera como hacerme algún tipo de consulta o explicarte los criterios de evaluación. Ya eso depende de ti si no vuelves a regresar, ¿ya? A ver, los espero, ¿ah? Los espero. Ahora vamos a explicar lo del día del logro.